Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a discutir esta vez el tema de la dolarización con sexto sentido. ¿Por qué? Porque esta semana tomó mucha más fuerza esta discusión en el ámbito político, en el ámbito de la opinión pública, sobre la posibilidad de que el correísmo, a través de la Revolución Ciudadana y su candidata Luisa González, tengan el plan de implementar una moneda paralela a la que llaman ecuadólares o lo que llaman dolarización a la ecuatoriana. ¿De dónde surge esto? De pues la participación o las declaraciones dadas por asambleístas de la misma Revolución Ciudadana en un canal colega. Allí hablaron entonces de la necesidad de plantear la posibilidad de hablar de una dolarización ecuatoriana o implementar una moneda paralela electrónica. ¿Qué tan peligroso esto es para la dolarización? ¿Se necesita tener una moneda paralela? ¿Pasa algo con el dólar en nuestro país? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué se vuelve una discusión que finalmente causa temor en la ciudadanía? Que entre las pocas cosas en las que estamos de acuerdo los ecuatorianos es en que no queremos que toquen el dólar. Pero para poder entender esto políticamente y también técnicamente, vamos a discutirlo hoy con sexto sentido y les presento a mis invitados de esta tarde-noche. Está con nosotros el economista Santiago García, él es docente de la Universidad Central del Ecuador. También vía Zoom nos acompaña Pablo Dávalos, economista y también analista económico. Y también está con nosotros para ayudarnos con la parte política, porque en este país todo pasa por la política, nuestra panelista de todas las semanas, Carolina Jaramillo. Bienvenidos a discutir este tema con sexto sentido. Muy bien, quisiera entonces que empecemos poniendo los planteamientos sobre la mesa. Quisiera empezar con usted, Santiago, que lo tengo aquí a mi lado y a la mano. ¿Qué opina usted de la idea de establecer una moneda paralela y al mismo tiempo de echarle mano a los recursos que están en las reservas internacionales? Bueno, gracias, Janet, en primer lugar por la invitación. Saludo aquí y también a Pablo. No es buena idea en el sentido de que hay un beneficio implícito y explícito de la dolarización, que es evitar el riesgo cambiario, es crear incertidumbre sobre el funcionamiento de la moneda. Que el Ecuador no haya aprovechado todas las bondades de la dolarización es una cosa, pero saltarme el hecho de que el dólar me crea esa certidumbre económica no es buena idea, en el sentido de que se cree una segunda moneda. Y la segunda moneda, por más garantías que pongamos, que tengamos, por ejemplo, vamos a hacer un manejo responsable de acompañamiento a la Reserva Internacional. Nadie garantiza que esa nueva moneda, como se llame, sea equivalente al dólar oficial 1 a 1. El momento que esa nueva moneda sea 0,8, 0,90, 0, lo que sea, ya se creó incertidumbre, porque usted, ni yo, ni el que nos ve, voy a recibir un dólar que tiene un descuento. Entonces, el bimonetarismo es un tema que se ha discutido mucho en la academia, tiene muchas deficiencias, tiene muchos problemas, seguramente tiene alguna virtud, pero más son los problemas para un país que necesita. Esto nos estamos muriendo por la falta de certidumbre económica. Tenemos ciclos políticos muy largos, Janet. Solo menciono, ya lo vamos a comentar seguramente, desde mayo del 23, cuando se declara la muerte cruzada, a mayo del 25, cuando tengamos el nuevo presidente o presidenta de la República, son 2 años. Y entonces, más los procesos de consulta popular, de posible reforma constitucional. O sea, este país, el ciclo político le mata a la economía. Así es. Entonces, va por ahí un poco el análisis, como yo veo, no lo veo tan razonable este momento, que entremos a un experimento, digamos así, de esa manera. Perfecto. Vamos ahora con el economista Pablo Dávalos. Pablo, ¿cuál es su visión de crear una moneda paralela, tomando en cuenta la situación económica que está viviendo el país, tomando en cuenta este elemento importante que acaba de poner sobre la mesa Santiago García, que es la incertidumbre a todo nivel, política, económica, social? No tenemos certidumbre. Hablar de una moneda paralela, cuáles son las conveniencias o los problemas que trae para la economía y poner en marcha una moneda paralela pues en medio de la situación ya real de nuestro país. Muy buenos días, un saludo muy cordial a ti, Janet, y a través tuyo a todos los miembros que conforman esta mesa de debate, así como a todas las personas que nos ven por redes sociales. Quiero indicarte que hasta donde yo sé no existe el debate de una moneda paralela, hasta donde sé.
No sé si de pronto algunos periodistas, algunos sectores están planteando eso. Lo que yo sí sé es que hay lo que se llama las fintech, y hay una ley para las fintech, y hay un debate a nivel, creo yo, mundial, sobre todo la Reserva Federal de Estados Unidos, que hablan de las monedas digitales de los bancos centrales, pero yo no he visto ese debate de las monedas digitales de los bancos centrales aquí en el Ecuador. En consecuencia, pienso que debatir sobre una nueva moneda en un contexto tan problemático como es una segunda vuelta electoral, creo que podría generar justo en los electores, podría generar un ambiente de incertidumbre en la economía, porque no estamos debatiendo eso. Con respecto a lo que tú decías, que no hay dólares en la economía, te aclaro, Janet, que la dolarización en este momento en el país tiene un volumen de aproximadamente 88.000 millones de dólares, de los cuales 31.000 millones corresponden a lo que los economistas llamamos M1, donde están las especies monetarias en circulación y los depósitos a la vista, con un volumen de 31.000 millones de dólares, y lo otro llamamos cuasi dinero, que está en alrededor de 57.000 millones de dólares, ¿no? Y las fuentes que alimentan la dolarización básicamente son tres, Janet. Son las exportaciones del país, que se codifican, que se registran en balanza de pagos, las remesas de migrantes, que han subido últimamente de una manera importante, y los créditos externos que el país y que las empresas privadas puedan contratar. En consecuencia, para resumir y para sintetizar, no he visto, no está en el debate público ningún bimonetarismo, ningún cambio de moneda, porque no hay ninguna posibilidad de que la ciudadanía acepte eso. Yo tampoco les veo a los sujetos políticos hablando de eso. Existe, si tú quieres, un ambiente de situar eso en la campaña electoral, pero creo que, Janet, por respeto a los electores, deberíamos plantear este debate del bimonetarismo y una nueva moneda después de las elecciones. Sí, pero Pablo... Y más bien afrontar las amenazas a la dolarización. Pero Pablo, usted dice que este relato lo estamos poniendo sobre la mesa o lo estamos difundiendo los medios de comunicación, y no es así. Todo esto surge de declaraciones que a lo largo del tiempo han hecho los mismos miembros de la Revolución Ciudadana en distintas etapas álgidas de la política. Esta semana lo hicieron dos asambleístas de la Revolución Ciudadana en un programa colega. Esto fue lo que dijeron. Porque entendimos que la dolarización no implica pensar en inglés, no, a la ecuatoriana. Hay que hacer una dolarización que se sujete a las necesidades productivas que tenemos nosotros. Entonces, es muy fácil hablar de dolarización cuando ustedes mismos cambian las reglas del juego para sacar plata de acá, pues. Fortalecemos la dolarización, busquemos mecanismos para generar nuevos dólares, que ingrese inversión extranjera, pero estamos haciendo todo lo contrario. Pero si lo estás diciendo, querida Paola, estás hablando de hacer la dolarización a la ecuatoriana, es decir, los ecuadólares. Pero circula que precisamente, según la versión del propio Andrés Arauz, que él sí creo que es una persona que está autorizada para hablar de materia económica en el gobierno de Rafael Correa y ahora en el gobierno de Luisa. Estamos hablando entonces de que van a insistir en los ecuadólares. A la ecuatoriana los dólares, no, los dólares son uno. Y esos dólares los emiten los Estados Unidos de América y nosotros los compramos. No, está hablando de, entre otras cosas, cuidar la dolarización para que la circulación del dinero... Están hablando de devaluar, Gisela, de devaluar el dólar, de cambiarle el valor del dólar a través de los medios digitales. Jorge, eso está no clarísimo. Se puede. Primero, ¿por qué? Porque ecuatorianos, nosotros no tenemos maquinitas para imprimir dólares. Empecemos por eso. Nosotros compramos sus dólares, y lo que deberíamos hacer para justamente fortalecer la dolarización es evitar que se desincentivar el consumo del billete físico. Eso y todos tienen. Ayer la candidata, o esta misma semana la candidata, en otro medio de comunicación, dijo que las asambleístas que se refirieron al tema no saben del tema, que malinterpretaron la cosa y que ella va a mantener la dolarización. Y dice, ¿cómo? Bueno, en base a la construcción de obra pública, en base a la construcción de carreteras, en base al impulso de la economía y las empresas en el país, en base a la atracción de inversión extranjera, pero falta el otro tema. No explicó con qué dinero lo va a hacer, porque ese es el punto de discusión. Entonces, espero pues sus comentarios, pero como lo digo, esto no es un invento y un relato de los periodistas o de los medios de comunicación. Este es un relato que ha sido puesto sobre la mesa en esta campaña electoral por la candidata que está en segunda vuelta. Quisiera pues también que pueda participar y dar su primera opinión Carolina Jaramillo, pero más en el ámbito de lo político. Y Carolina, Pablo acaba de decir algo que es una verdad, ¿sí? No hay ninguna posibilidad de que los ecuatorianos acepten esto.
Es decir, ¿por qué estamos discutiendo esto? ¿Por qué está en un plan de gobierno? ¿Por qué candidata y asambleístas están planteando la necesidad o la posibilidad o el deseo o el anhelo de tener una moneda paralela cuando nadie en este país quiere saber y hablar de que el dólar pueda ser afectado? ¿Y cómo eso afecta políticamente en medio de esta campaña? Bueno, ¿qué tal, Janet, Pablo, Santiago? Qué gusto compartir el panel con ustedes. A ver, yo quiero darle un poco la vuelta a tu pregunta y más bien preguntarnos por qué en cada campaña electoral revive el debate sobre la famosa desdolarización, porque a la final del día creo que de eso estamos hablando, ¿no? ¿Por qué durante el tiempo no electoral no discutimos sobre la dolarización? Creo que en el fondo esa pregunta debiéramos hacernos. No me parece una coincidencia menor que precisamente en los procesos electorales parece ser que los ecuatorianos estamos muy preocupados por la dolarización o por la posibilidad de que, entre comillas, existan alternativas a la dolarización. Primero, me parece que esta idea demonizada sobre la dolarización o la famosa desdolarización tiene o esconde unos protervos intereses políticos de afectar una candidatura u otra candidatura. Digo, yo no me puedo dar el lujo de opinar sobre los temas económicos como una experta porque no lo soy. Sobre lo que sí puedo opinar, Janet, es sobre la comunicación política y cómo se ha ensuciado un debate que es meramente técnico y es la parte donde yo no puedo opinar. Ahora, lo que sí puedo decir es que no es una casualidad que en cada campaña electoral se acuse a un candidato o a otro candidato de que se quiere desdolarizar. Y me parece a mí que lo que debemos hacer es remitirnos a los hechos fácticos. En septiembre de 2021 fue precisamente la bancada de la Revolución Ciudadana que impulsó la enmienda constitucional para que el dólar se quede en la Constitución como la moneda oficial del Ecuador. Ahora bien, yo insisto, no puedo decir que, digamos, técnicamente un gobierno u otro impulse una moneda alternativa y cómo esto en términos técnicos afectaría o no la dolarización. Lo que sí puedo decir es que debemos en el fondo preguntarnos por qué este debate revive en el proceso electoral. Y a mí me parece que hay una razón de fondo. Ya lo dijo Santiago, la certidumbre y la incertidumbre. Cada vez que hablamos de dolarización, lo que se quiere incorporar al debate es el temor, el miedo en los votantes. Y me parece que hay aquí elementos muy fundamentales, que es cuando se carece de argumentos sólidos y racionales, se quiere infundir en el votante el miedo. Y esto sucede en ambas candidaturas. Pero tú crees entonces que, como yo lo acabo, digamos, nadie habla del dólar, porque es políticamente incorrecto, porque es riesgoso para el sistema bancario, porque causa pánico, porque lo utilizan los políticos en mal, ¿sí? Nadie habla del dólar. Lo dejan quieto al dólar hasta que viene la campaña electoral, pero yo estoy planteando, aquí quien ha puesto el Ecuador sobre la mesa es la misma candidata. Pero además me parece que le hacemos un flaco favor a los votantes cada vez que estos temas se tratan de manera no técnica. Y lamentablemente los políticos que no son expertos, la mayoría de ellos, lamentablemente, digamos, no lo tratan con el debido cuidado que se debe tratar este debate. Digamos, ponemos sobre la mesa elementos que no corresponden en el debate. ¿Por qué? Porque además yo me pregunto, y lo hago, digamos, con genuino interés, a ver, ¿cuántos países no tienen formas alternativas a la moneda oficial y ya hacen transacciones en ese sentido? Claro. Pero aquí se ha demonizado ese debate porque con protervos intereses políticos de perjudicar a una u otra candidatura. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Claro, pero digamos, puede haber todas las intenciones que sea sobre la mesa y es una realidad. Pero por eso es importante hablar de la parte técnica. Sí. Y aquí el debate está no sobre la posibilidad de tener una moneda paralela. Eso es posible. Es sobre la forma en cómo lo están planteando, y ahí viene como para poder seguir desarrollando la discusión. Lo que dicen es poner una moneda paralela para transacciones nacionales y usar las reservas internacionales para las transacciones internacionales, con lo cual se ha planteado que se está queriendo crear una moneda ficticia, una moneda sin respaldo. No sé si usted lo entiende así, usted que es un experto en la materia. No, yo coincido con Carolina. A ver, yo creo que, y no podemos negar que hay una disputa política electoral con respecto a la dolarización. Eso, ¿y quién inicia los fuegos? Y ahí hay que decirle al ciudadano, lo inicia tanto la propia Revolución Ciudadana, hace 2 o 3 meses en la Asamblea,
propusieron retomar el proyecto de reforma constitucional para cambiar el artículo 303, donde no se pone, en principio no está la dolarización, el dólar como moneda oficial, pero dicen vamos a cambiar. Entonces, veamos eso también, de un lado y otro lado. La contrarrespuesta ha sido del presidente, hoy candidato también, un decreto ejecutivo que no tiene mucho sentido declararle que la dolarización es intocable. Entonces, Janet, o sea, si hay de lado y lado, ahí quedemos, o sea, que no es que no hay debate, porque eso también podríamos decir, yo no coincido con Pablo, si hay debate, por uno o por otro, pero está el debate que pone sobre la mesa la vigencia de una moneda paralela o el Ecuador, lo que fuese. Sí coincido contigo en el sentido que los ecuatorianos merecemos un debate más amplio, mejor, de más altura. ¿Qué podemos hacer para que la dolarización llegue a la gente? Tiene razón Pablo en una parte que es muy técnica, la masa monetaria del Ecuador son 90.000 millones de dólares, pero el tema no es la cantidad, es cómo le llega al consumidor, cómo le llega a los hogares, cómo le llega a los jóvenes, cómo le llega a la producción. Y doy un dato. Se necesita, por ejemplo, duplicar o triplicar el microcrédito. Hoy llega a 10.000 millones de dólares. Hablamos de emprendimiento, hablamos de apoyo a la gente, hablamos de apoyo al campesinado, pero necesitamos políticas para que el microcrédito llegue. Eso es para mí un debate mucho más amplio, ¿no es cierto? Pero bueno, si hay que cerrar el tema, habrá que cerrarlo y decir, aquí las fuerzas políticas, entre ellos mismos, se ponen el pie. Aquí no hay el malo ni el bueno, sino entre ellos mismos entran al debate porque así creen sus intereses. Pero los ecuatorianos podemos exigir un poquito más, ¿no? Para avanzar en lo que nos interesa. Perfecto. Entonces, su definición. Es posible tener una moneda paralela, pero necesita un respaldo. ¿Cuál debería ser el respaldo? Eso es lo que dicen los expertos. Dicho esto, disputa política electoral, pasamos a lo técnico, a lo que debería hacerse en principio. La propuesta, si hubiese propuesta en firme de tener una moneda paralela, no es buena medida, no es buena opción. ¿Por qué? Porque, primero, la incertidumbre que crea. Segundo, por más que utilicemos las reservas internacionales, ¿sí?, se rompe el concepto de reserva. Yo no estoy a favor de que tengamos las máximas reservas internacionales, pero es un indicador económico que me sirve para tomar decisiones en otro sentido. Por ejemplo, el proceso de endeudamiento externo. Tengo que partir de una reserva internacional. Entonces, en la medida que el concepto de reserva se parta, y digo, el dato al 31 de diciembre, reservas tenemos cerca de 6.000 millones de dólares. Entonces, digamos, vamos a coger el 50%, 3.000 millones, pero estoy rompiendo el concepto de reserva. Dentro de la reserva están los fondos de seguridad financiera, son 3.000 millones que son de los ecuatorianos en el caso de quiebra, en el caso de problemas que haya en el sistema bancario o en las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces yo digo, no, esos 3.000, como yo sé que no va a haber quiebras, le voy a coger y voy a respaldar para emitir 10 veces más los 3.000 millones, que esa me parece que es la idea. Y entonces tenemos dinero más en los bolsillos de los ecuatorianos. Sí, pero a costa de un proceso que significa reserva. Y la reserva está definida así. Si queremos inyectar más liquidez, hay que buscar mecanismos. Y a mí me parece que ese debate, los académicos, por ejemplo, ahí no coincidimos, no es tanto ampliar esa masa, sino hacer que llegue. La liquidez tiene que llegar a donde debe llegar. Y ahí creo que hay unos cortocircuitos que habrá que buscarlos. Yo tengo algunas ideas. Perfecto, entonces, para llegar a esa liquidez, digamos, en bolsillos de Ecuador. En resumen, frente a mi pregunta, se puede tener una moneda paralela, pero no se la puede respaldar antitécnicamente con las reservas internacionales. Suponiendo que puedes resolver los problemas de la ley. La ley de defensa de la dolarización prohíbe el uso de reservas y que se preste al gobierno. Número uno, eso podría cambiarse en nueva correlación de fuerzas, pero hay un marco jurídico que habría que cambiar. Pablo, esto, ¿qué piensa usted? Es decir, es posible crear una moneda paralela, Carolina lo ha dicho, muchos países lo hacen, la tienen, transaccionan de manera electrónica con una moneda electrónica paralela a la moneda oficial y no pasa nada, pero claro, habría que revisar esos países cómo respaldan esa moneda. Aquí lo que se plantea, de acuerdo a lo que dijo la candidata Luisa González, es crear una moneda paralela llamada Ecuadólar, que pues para transacciones internas y al mismo tiempo usar los dólares de la Reserva Internacional para generar gasto público, gasto público bueno o malo, no sé ya cómo lo hagan, ¿no? Pero para hacer obra pública, puede ser para pagar sueldos, puede ser, es decir, para poder solventar las necesidades grandes que en este momento tiene el Estado, y pueden ser muy loables, salud, educación, seguridad, lo que sea, pero usar esas reservas internacionales, con lo cual ya Santiago ha dicho que eso técnicamente no debería hacerse. ¿Qué dice usted?
Bueno, primero, Janet, tengo que indicarte que ninguna moneda del mundo en este momento necesita y tiene respaldo. El concepto de respaldo de una moneda dejó de utilizarse desde la quiebra del sistema de Bretton Woods en 1971. Entonces, ninguna moneda tiene respaldo. Eso es un concepto anticuado, al menos para el siglo XXI. Con respecto al video que tú pusiste, cuando la candidata, de lo que yo pude entender de manera técnica, lo que la candidata dice es utilizar lo que la ley llama las fintech. ¿Qué son las fintech? Son tecnologías financieras que permiten aumentar la velocidad de circulación del dinero. Entre ellas está el dinero electrónico. Eso, o sea, el hecho de utilizar fintechs no significa en absoluto utilizar monedas paralelas, ¿no? Porque no existe el concepto de monedas paralelas. Lo que hay es el concepto de dolarización, cuando una sociedad tiene una moneda, pero a pesar de esa moneda se realizan transacciones en dólares, ahí existe el dólar como moneda paralela, porque la moneda nacional pierde lo que se llama la capacidad de reserva de valor. Tengo que corregirle a Santiago, porque Santiago confunde el concepto de balance de Banco Central con el concepto de reservas internacionales. En el concepto de balance del Banco Central constan los depósitos de las otras sociedades de depósitos que a diciembre representaban más de 6.000 millones de dólares. Entre ellos estaba efectivamente el encaje bancario, pero no así en el reservas internacionales. Y tengo que indicarle además a Santiago que si alguna vez Santiago va de ministro de Finanzas y utiliza los recursos de las reservas internacionales para solventar quiebras bancarias, lamentablemente, Santiago, irías preso por peculado, porque la ley te prohíbe utilizar las reservas internacionales para salvatajes bancarios. Si tienes una quiebra bancaria, Santiago, una cooperativa, un banco, no puedes utilizar reservas internacionales, tienes que utilizar los recursos del COSEDE, del Fideicomiso de la Corporación de Seguro de Depósitos. Entonces, no, creo que no está mal leer la ley y, sobre todo, indicar que las reservas internacionales no pueden cumplir un rol de respaldo, porque no existe el respaldo a las monedas. Por eso, el artículo 33 del Código Orgánico Monetario, que establece una regla de respaldo, distorsiona todo el sistema de dolarización y tiene que ser eliminado. Ese fue un artículo impuesto por el Fondo Monetario Internacional y que le está haciendo muchísimo daño al país. En consecuencia, nadie está hablando de monedas paralelas. ¿Por qué? Porque para hablar de moneda paralela se necesita que haya una moneda nacional y que el dólar actúe como moneda paralela, lo que no es el caso del país. Lo que han dicho los políticos es utilizar mecanismos de fintech para acelerar la velocidad de circulación del dinero, nada más. Simplemente una puntualización, Pablo, que el concepto de moneda paralela, dolarización a la ecuatoriana, dijo la asambleísta Paola Cabezas, vuelve a ser de la Revolución Ciudadana, es decir, de el área o el sector o el grupo que respalda a la candidata que está en este momento en segunda vuelta, y ese es el problema, que no lo está planteando cualquier persona. Sí, técnicamente, cuando una sociedad está dolarizada no hay monedas paralelas. Está claro. Vamos con Santiago para que pueda responder los cuestionamientos que usted le hizo. A ver, ahí que también le pido a Pablo que corrija. No he dicho que utilicemos los fondos de seguridad financiera que constan depositados y forman parte de la Reserva Internacional. No estoy diciendo eso. La idea no es mía, la idea es de políticos que dicen eventualmente, entonces quedemos así, eventualmente se podría utilizar esas reservas para tener una moneda paralela. Eso si no es nuestro planteamiento, es un planteamiento de los políticos. En este caso de la revolución, que se ha encargado de decir, ya no quiero eso. Bueno, entonces lleguemos a conclusión. Posiblemente hoy ya no quiero. Entonces, hay una corrección, no estoy planteando de esa manera. Lo que estoy diciendo es, si uno quiere respaldar otra moneda, en el caso de que así fuese la propuesta, no puedo coger la reserva. Eso ha sido mi concepto, nada más. Pero esto de que hoy en día, de acuerdo a lo que dice Pablo, dice ninguna moneda del mundo tiene respaldo. Es un modelo anticuado. ¿Eso qué quiere decir? O sea, es que las monedas hoy tienen de alguna manera un respaldo implícito, que es la actividad económica, cómo funciona la economía, cuál es su Producto Interno Bruto, cuál es su capacidad, su resiliencia, su nivel de crecimiento. Eso respalda la moneda.
Hoy la economía estadounidense se está depreciando el dólar. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre. Una economía tan brutalmente grande, inmensa, hoy está perdiendo valor. ¿Por qué? Porque no es porque tenga o no reservas, tiene un montón de reservas, en eso estoy claro y es cierto. Pero todo el funcionamiento económico provoca valorización o revalorización de su moneda, eso es cierto. Pero aquí estábamos discutiendo esa posibilidad de que se cree una nueva moneda. Si decimos no es posible, estoy de acuerdo en el sentido de que hay mucho que hacer en materia de lo que significa el dinero electrónico. Hoy mismo, después de la pandemia, gran parte de las transacciones bancarias se hace vía fintech, vía transferencias, vía móvil, vía dinero que se llama electrónico. Pero es una cosa. Entonces, los políticos no lo tienen claro. O sea, eso deberíamos terminar diciendo. Porque confunden una moneda paralela y el dinero que puede circular a través de medios electrónicos. Pero, y ahí hay un campo el dinero, muy grande. Mi entendimiento como ciudadana y usuaria de esas posibilidades de hacer transacciones electrónicas, pero para yo hacer una transacción tengo que tener la plata en el banco. Para mí eso se llama respaldo monetario. Claro, hay si no, una ¿cómo parte... se llama eso? Porque si es que vamos a inventar una moneda y yo puedo mañana decir tengo $1.000.000 en mi cuenta, ¿cómo funciona eso? Claro, pero tiene que haber un respaldo real. Pero por en ejemplo, parte. claro, de alguna manera hay un respaldo. Cuando el banco me presta a mí, yo deposito $10, me presta 100, hay todo un respaldo porque le exigimos liquidez al banco, le exijo solvencia, o sea, sí hay de algún, entre comillas, cierto respaldo, pero no es el respaldo donde le digo, no, uno a uno, no existe eso, sino hay, como yo digo, un respaldo implícito. Usted, banco, ¿cuánto recibió de depósito? 10, la ley dice, multiplique por 9. ¿Por qué dice por 9? ¿Por qué no dice por 1000? Porque reglas de juego de solvencia, manejo técnico, es lo que le pasa a las economías. Perfecto, quisiera ir con Carolina porque en este punto, aquí está la discusión, Carolina, ¿sí? Estamos viendo que dentro de la parte técnica, existen, digamos, cosas que están sobre la mesa basadas en las normativas y en las leyes y que, pues, si hay que cambiarlas, hay que entrar en ese proceso de cambio, ¿sí? Pero el solo hablar de esa posibilidad tiene un impacto en la percepción de estabilidad del ecuatoriano muy fuerte, que termina teniendo un impacto y efectos en lo político. No sé si tú lo lees también de esa manera. Sí, no, completamente, y creo que lo que tú acabas de decir es la misma lectura probablemente que tienen quienes están haciendo las campañas de ambos candidatos. Por eso es que de alguna forma se conecta con lo que decía en mi primera intervención. La dolarización sigue siendo un tema políticamente rentable, tal es así que campaña tras campaña ha estado presente en los debates. Y creo que esto es algo que hace que continuamente ambas candidaturas y todas las candidaturas a lo largo de los procesos electorales entienden y saben la importancia de la dolarización, como lo fue en su momento el feriado bancario, por ejemplo. No importaba que habían pasado ya más de una década, el feriado bancario seguía siendo algo que tocaba la fibra fina de los ecuatorianos y por eso nos lo recordaban constantemente y caían justos por pecadores, digamos, porque seguía siendo parte de nuestra memoria histórica, un evento traumático que de alguna forma nos remitía a algo que no queríamos volver a vivir. Ahora bien, respecto de esta discusión que es técnica y es política a la vez, yo creo que también es importante, mirar históricamente qué es lo que ha ocurrido en este país, porque, en algún punto, tras tantos debates y discusiones, uno va, entendiendo técnicamente algunas cosas. Y uno de los conceptos básicos que a mí se me ha ido quedando luego de escuchar varios expertos, no necesariamente alineados ideológicamente con un lado u otro, es: para que la dolarización se sostenga, tiene que haber dólares en la economía ecuatoriana, no pueden irse los dólares. Y hace poco leía que el FMI tenía que hacer un desembolso en estos días de alrededor de $500 millones al Ecuador, y no lo hace. ¿Por qué? Porque detecta fuga de capitales de este país, es decir, hay dólares que están saliendo y eso hace que nuestro sistema económico esté en condiciones vulnerables. Entonces, esto parece súper sencillo de entender para cualquiera, es decir, que la economía, que nuestro sistema esté estable, requiere que los dólares se queden aquí. Ante la fuga de capitales, del FMI dice: no puedo hacerte este desembolso. Esto que parece, algo tan sencillo, genera que un ecuatoriano de a pie, como tú, como yo, como todos, entremos en esta sensación de incertidumbre. ¿Qué medidas debería tomar el gobierno y qué medidas han tomado los otros gobiernos para sostener este sistema? Miraba yo datos.
la inversión extranjera directa más alta que tuvimos en el periodo 2007-2017 se dio en el 2012, 1.057 millones de dólares. La inversión extranjera directa que tuvimos en el 2024 fue 217 millones de dólares. Entonces, no le pongamos nombre y apellido a los gobiernos ni a las ideologías. Esto es súper sencillo, o sea, más allá de los discursos, más allá de las ideologías, ¿qué gobiernos han hecho lo posible para que haya más dólares en la economía? Entonces, va por ahí. Está planteado, ¿no? Está planteado lo que finalmente trasciende también a través de impacta, golpea a través de la política. Pablo, ¿por qué estamos pensando en por qué el correísmo? Digamos, tratemos, usted que entiendo que tal vez nos puede entender mejor. Sí, planteémoslo de esta manera. ¿Por qué están hablando de una moneda paralela, de un ecuadólar, de este tipo de alternativas, cuando usted dice que no hay problema de masa monetaria? Porque cuando se les pregunta por qué hablan de eso, lo que dicen es que necesitan cuidar los dólares. Eso, para mí, que no soy una experta, me dice, es un sinónimo de escasez. Es decir, están pensando que hay escasez. Los políticos lo dicen, lo dijo el ministro de Finanzas, ex ministro de Finanzas de este gobierno. Tuvimos que tomar acciones para sostener la dolarización. Y esto venimos oyéndolo gobierno tras gobierno. Pero usted viene y dice, oigan, no hay problemas, ¿sí? La economía ecuatoriana está llena de dólares, tienen 90.000 millones de dólares. Entonces, vuelvo y digo, ¿para qué hablan de eso? ¿Para qué lo ponen en un programa de gobierno que pone nervioso a todo el mundo? Sí, primero yo creo que hay que entender, creo yo, la iniciativa de utilizar lo que te había dicho, las fintech, como mecanismo de una parte de evitar la fuga de capitales. Janet, están registrados en activos externos netos más de 35.000 millones de dólares que no están en la economía nacional. En reservas tenemos invertido fuera alrededor de 7.000 millones de dólares que no están en la economía nacional. En consecuencia, yo no veo en absoluto la intención de una moneda paralela, ni mucho menos. Yo lo que veo es la intención de incrementar la velocidad de circulación monetaria. Yo lo que veo es la intención de proteger la dolarización a partir de mecanismos de fintech. Por ejemplo, cuando hacemos transferencias y todo lo demás, utilizar esos mecanismos para poder impulsar el mercado interno. Y yo te decía, mira, hay datos interesantes en la balanza de pagos, sobre todo del lado de las exportaciones. Un dato que me ha llamado muchísimo la atención es el crecimiento importante desde el año 2023 de las exportaciones de cacao. Fíjate tú que teníamos en exportaciones de cacao un aproximado de 800 millones de dólares, pero el año pasado ya exportamos 3.500 millones de dólares y a inicios de este año las exportaciones de cacao ya superan a las exportaciones de banano. Las exportaciones totales del país, Janet, son 37.000 millones de dólares. No, por eso te digo, o sea, este debate de la dolarización y decir que se va a caer es un falso debate, no existe ese debate, simplemente es una manipulación para golpear electoralmente a una candidatura y generarle miedo al elector, pero no existe ese debate. Las transferencias de migrantes, que en promedio eran de 3.500, subieron en los últimos años a cerca de 5.000 y probablemente, cuando cierre el Banco Central, las estadísticas del año pasado, a 6.000 millones de dólares. No hay inversión extranjera en el país, nunca ha habido inversión extranjera en el país. La única inversión fuerte fue en el año 2001, producto del OCP. En consecuencia, los fundamentales de la economía, Janet, aquellos que tienen que ver con la dolarización, que son exportaciones, que tiene que ver con remesas de migrantes, no está mal. Habida cuenta que además hay algo que se llama el multiplicador monetario, es decir, un mismo billete, una misma moneda puede cumplir varias transacciones financieras antes de retornar al banco. En consecuencia, decirles a los electores que deben estar tranquilos, que no existe
y que no habrá ninguna transición monetaria, al menos en esta coyuntura. Sí. Que todo es solamente un debate electoral para perjudicar o favorecer determinadas candidaturas, que los datos económicos nos dicen que la dolarización está bien y que reutilizar los excedentes internos del país para reactivar la economía es una política económica absolutamente normal. Ahora, le pregunto algo, Pablo, le pregunto algo, ¿sí? Para poder hacer transacciones electrónicas y aumentar la velocidad de la circulación del dinero, ¿es necesario hablar de un ecuadólar? Porque, yo digo, si usted dice, la economía está súper sana, estamos llenos de dólares, las exportaciones han aumentado, usted está dando datos reales, lo cual debería tenernos bastante contentos, pero en definitiva, no hay problema de dólares en la economía, dice usted, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con utilizar cada día menos el billete, ¿sí? Y poder hacer transacciones electrónicas, pero me pregunto, ¿para eso es necesario hablar de la creación de una moneda paralela como lo ha hecho la candidata y sus coidearios? ¿O podemos fomentar las transacciones electrónicas, pues así como lo estamos haciendo hasta ahora, sin necesidad de hablar de una moneda paralela? Muy corto para poder ir con Santiago, por favor, Pablo. No existe ninguna moneda paralela, no hay. Lo que existe se llama fintech. En las fintech... Pero Pablo, es que lo que le estoy planteando es lo que dice la candidata. Si yo le entiendo a usted, pero mi pregunta es esta. Para utilizar las fintech, ¿necesita hablar de un ecuadólar o de una dolarización ecuatoriana? Dijo Paola Cabezas. Por favor, póngalos en su lugar. ¿Sí? Dígame si sí o no. Te estoy indicando lo que hay, o sea, el ambiente económico, cómo está. No existe ninguna moneda paralela, porque para eso se necesita una fundamentación, y nadie en el país ha hecho una fundamentación de una moneda paralela, es decir, preferencias por la liquidez, es decir, utilización de reservas como respaldo macroeconómico para proteger el tipo de cambio. Eso no existe, no hay en el debate nacional. Que un determinado político haya dicho por razones de ejemplo que va a incrementar la velocidad de circulación, y a eso le va a llamar ecuadólar, quito dólar, lo que tú quieras, eso no significa que vaya a haber una nueva moneda. Pero es que eso dijeron. Al elector, no le asustemos. O sea, mi pregunta es esta, mi pregunta es puntual y no me la está respondiendo, Pablo. Para fomentar las transacciones electrónicas y aumentar la velocidad del dinero, que es algo bueno para la economía, es necesario que algún político que hoy es candidata a la presidencia de la República, llamada Luisa González, y sus coidearios hablen de un ecuadólar, es decir, de la creación, cito sus palabras, de una moneda paralela, cito sus palabras, de una dolarización a la ecuatoriana. Es que esto está en el plan de gobierno de Luisa González. Pablo, entonces le pregunto, ¿se necesita o no se necesita? Janet, para situar una nueva moneda se necesitan estudios técnicos, así de simple. Por ejemplo, hay estudios técnicos en la Reserva Federal para los CBDC, que son las monedas digitales de los bancos centrales, que están amparadas por blockchains. Eso lo está haciendo ya la Reserva Federal. Algún rato lo van a hacer los bancos centrales de América Latina. Este momento yo no he visto ningún documento técnico, ni siquiera de monedas digitales con cadenas blockchain de respaldo, no hay. Por lo tanto, una declaración de un político cualquiera que diga que quiera fortalecer la dolarización no puede asumirse de manera responsable como un cambio en el sistema de dolarización. Son discursos políticos que están hechos en función de coordenadas políticas. No hay que asustar al elector. Nadie va a salir de la dolarización, nadie está proponiendo monedas alternativas porque no existen esos estudios, más allá de declaraciones que están además compaginadas con fintech, con mecanismos fintech. No hay ninguna posibilidad, al menos en estas circunstancias, de salida de la dolarización. Perfecto. Santiago. Bueno, yo creo que hay que dar un paso hacia adelante ya en el sentido de que ya, suponiendo que no existe ese debate de ecuadólar, nosotros los ciudadanos hemos visto a través de la asamblea y de declaraciones de asambleístas de hace 2 meses, bueno, entonces digamos no existe. Sí creo que Janet ahí toca entrar a un paso hacia arriba la dolarización y preguntar a los 2 candidatos las políticas
dispuestos a implementar para que la dolarización funcione mejor. Yo encuentro ahí, por ejemplo, política número 1, pregunta número 1, ¿van a respaldar los acuerdos comerciales? Porque la primera fuente segunda fuente de nutrir a la dolarización son los convenios internacionales para poder exportar e importar. Entonces, primera pregunta, ¿usted está de acuerdo en sostener el acuerdo con Canadá? ¿Usted está de acuerdo en sostener con Corea? ¿Está de acuerdo con decenas de nuevos acuerdos comerciales que el Ecuador tendría que empujar? Buena pregunta. Si no, no está a favor de la dolarización. No sé si me dice no. Entonces hay que mirar también el pasado reciente de muchos políticos que decían, yo prefiero no firmar nada. Entonces, si me dice eso, no. ¿Vamos o no a aceptar inversión extranjera en minería? Hoy el tercer rubro de generación de divisas viene la minería, lo cual no quiere decir, en mi caso, como académico que soy, que bueno, hagamos minería a cualquier costa. No estamos diciendo eso, hay que hacer la minería sostenible, responsable. Mi planteamiento, ojalá podamos difundirlo, es que toda la renta minera pase a los gobiernos locales y no al gobierno nacional. Eso es trabajar con sentido nacional para el desarrollo humano que necesita este país. Pero si declaro que estoy en contra y no me interesa la minería por A o B, C razones, posiblemente tengan parte de razón, si es que va a destruirme mi medio ambiente. Segunda pregunta fundamental para encontrarle, ya dicho el debate más arriba, ¿qué mismo quiere hacer con la dolarización, tal o cual candidato? Y ahí sí hay unos claros oscuros, bien claros oscuros. No quiero decir que candidata o candidato, pero ahí ya nos toca a los ciudadanos, ¿sí? Yo no voy a tomar este rato partido porque no me corresponde. Estamos en un programa donde creemos opinión, yo entiendo así este programa, Janet. Entonces, cada quien tiene que oír y evaluar. Dos preguntas que hago fundamentales. ¿Va o no a respaldar, a seguir la política de apertura para tener nuevos mercados internacionales? ¿Voy o no a respaldar nuevas inversiones, por mencionar algo, mineras, que me permita generar divisas? Y ya no es cuento, no hay sector en el Ecuador que pueda generar tantas divisas como la minería y el petróleo. Si el petróleo se nos termina, tengo que encontrar un sector que me permita generar divisas. Esas son preguntas, pero de cajón. Entonces, ya buenos puntos, digo yo, para un debate ya diciendo, bueno, vamos, caminemos, ¿qué pasa con la dolarización? ¿Y cuánto usted candidato, usted candidata, va a respaldar con respecto a dos medidas? Hay más, Janet, yo quisiera, si hay tiempo, luego acabo de hacer una propuesta. ¿Por qué no hacemos lo que acabo de decir? Sería una reivindicación social. Una provincia amazónica, tiene todo el derecho de desarrollarse a través de su riqueza. Pero Santiago, ya eso está en la normativa, ¿sí? Una parte. El 60% de las regalías de la minería tienen que quedarse en la provincia de donde sale ese mineral. Sí, ¿no? Y eso, por ejemplo, es hoy una de las razones, explican los técnicos, de que en Zamora Chinchipe estén los cantones que hoy tienen más ingresos, tienen mejor PIB, tienen más aporte el planteamiento de impuestos el 100% de renta minera, 100% se distribuye en eso. Porque el Ecuador, la renta minera puede llegar, depende cómo se calcule, no es lo más importante de la minería a mi modo de ver. A mi modo de ver es la generación de divisas. Primero tenemos el tema de camarón. Es un récord, Ecuador exporta camarón. Segundo, banano. Tercer generador de divisas, está ahí la minería. Ahí está la riqueza que nos corresponde a los ecuatorianos generando divisas para que la dolarización funcione. Por tanto, la renta minera no creo, es mi modo de ver. Señores, eso se reparte en donde está la minería. ¿Para qué? Para darle el sustento social. En eso estoy de acuerdo con los movimientos sociales, porque yo veo salir la riqueza de donde yo vivo y no es justo. Entonces, tengo desnutrición, tengo hambre, mis jóvenes, mis hijos no trabajan. Entonces veo la renta minera salir. Ya, de ese tema hay un estudio de la CEPAL que dice hay que darle mayor sensibilidad social y también del BID a la minería en el Ecuador, pero tienen que hacerlo. Pero eso es política pública, tiene que venir un gobierno que diga, sí señor. Sí. Pero si digo, no quiero minería, entonces es otro discurso. Entonces, por eso decimos que todo pasa por la política aquí, ¿no? Sí. Entonces, tenemos en este momento el planteamiento, por ejemplo, de un Leonidas Issa, que dice, yo le respaldo a la candidata Luisa González para las próximas para la segunda vuelta electoral, pero no petróleo, no minería, nada de extractivismo, no gas, no nada. Y cuando sabemos que
digamos, para poder fortalecer la dolarización, y la misma candidata lo dice, tenemos que traer inversión extranjera. ¿A dónde se trae inversión extranjera? Pues a los sectores que tienen posibilidades y pueden ser atractivos para esos inversionistas. Pero ahí viene la política. Y nuevamente, así como es políticamente incorrecto hablar de una moneda paralela o el desarrollo de las fintech y de las transacciones electrónicas, o también es muy políticamente incorrecto hablar de minería. Entonces ahí vienen las contradicciones y las sorpresas luego cuando los gobiernos ya llegan, ¿no? Sí, súper interesante lo que dice Santiago, porque creo que nos propone aterrizar aún más el debate, porque más allá de la defensa o la, entre comillas, no defensa de la dolarización, es precisamente qué políticas y cómo uno puede detectar en los políticos cómo ejercen el poder en lo concreto, ¿no? Lo que ha dicho Santiago además tiene un respaldo en los datos. El Ecuador rompía récord en la inversión directa, en la inversión extranjera directa, precisamente en el 2018, en el gobierno de Lenín Moreno, cuando entra en funcionamiento Fruta del Norte, por ejemplo, y precisamente es un proyecto minero. Entonces, estos datos parece que se nos olvidan en la memoria, pero finalmente yo ayer no tengo específicamente cuántos millones de dólares fueron, pero era precisamente un año muy bueno para la inversión extranjera directa, justo por Fruta del Norte y otro proyecto enorme minero, que finalmente parece que nos olvidamos, pero fueron años excelentes para el Ecuador si los comparamos hoy, ¿no? Hoy estamos con menos de 5 veces menos en este rubro, y este rubro es especialmente importante precisamente para la dolarización. Y hoy, el dato que tú mencionas, digamos, parece que hoy nadie quiere hablar de minería. ¿Por qué? Porque es otro tema tabú en el Ecuador, igual que el de la dolarización. O sea, es un tema esquivo, especialmente, por ejemplo, para la candidata de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque tiene unas condiciones específicas del momento de recibir unos apoyos. Apoyos de un candidato que no ganó. Y es algo que yo lo vengo repitiendo, es decir, ¿por qué plan de gobierno se vota? Y esto tiene que ver además con la poca cultura democrática que tenemos en el Ecuador, ¿no? Vamos, votamos y nos olvidamos. Nos olvidamos por qué plan de gobierno se ha votado. Y finalmente un apoyo que no es menor, 5 puntos, entre comillas. Por ese plan de gobierno no se votó finalmente. Ese candidato no está en segunda vuelta y no le quito un gramo de legitimidad. Digamos, entre los candidatos, para mí es uno de mis favoritos, digamos, pero ese plan de gobierno no llegó. ¿Cuánta legitimidad tiene ese apoyo y los votos que significa que no son endosables, que es otra de las cosas que yo vengo diciendo a lo largo de mis entrevistas? Es cuánta legitimidad tiene para imponerle al electorado ecuatoriano y a quienes eventualmente voten por Luisa en la segunda vuelta o la puedan eventualmente convertir en la presidenta, para negarle al Ecuador la minería, por ejemplo. Entonces, es súper importante ahí porque son temas que se vinculan. Entonces, como dice Santiago, pensar en la política pública, en la minería, en la inversión, etcétera, no es menos importante, porque finalmente es una forma de entender también lo que está vinculado con la dolarización y cómo se sostiene este sistema. Pablo, usted también ha sido en muchas ocasiones un realmente opositor total al desarrollo de las industrias extractivas, como el petróleo o ahora como la minería. Y otro tema políticamente incorrecto, pero entre las pocas opciones reales, presentes, que tienen, en este caso hablemos de los dos candidatos, para poder decir, tengo un plan para desarrollar la economía, tengo un plan para hacer inversión extranjera, para traer la inversión extranjera. Lo real y lo actual, lo que está enfrente de la inversión extranjera es la posibilidad de invertir en minería. Sin embargo, eso también es políticamente incorrecto, pero técnica y económicamente, ¿cómo lo ve usted? Sí, Janet, yo creo que hay que avalar con datos para que esos datos nos indiquen qué tan pertinente es eso, ¿no? En primer lugar, decirle a Santiago que lea la Constitución, que lea el artículo 419 antes de que proponga la cuestión de acuerdos comerciales. Segundo, yo soy muy partidario de respetar la ley. Si en la ley hay algo que se denomina el consentimiento libre, previo, informado y de buena fe, hay que respetar eso, porque eso, el cumplimiento de la ley nos ayuda a construirnos como una sociedad mejor. Si en un territorio determinado hay un proyecto minero, pero sus pobladores, en función de la ley de consentimiento libre, previo, informado, deciden que no es así, entonces no es así, pues. Pongo un ejemplo. El mejor café, uno de los mejores cafés del mundo, ¿no?, está en Intag.
Hay un productor que se llama Gijón que vende su café a Japón y lo vende a un precio muy alto. Creo que lo vende a $4.000 el quintal porque es un café gourmet en INTA. Si esos productores de café deciden que la minería en INTA le quita al país la posibilidad de exportar café, entonces creo yo habrá que respetar la ley y habrá que, en conformidad a lo que dice la ley de consentimiento libre, previo, informado, respetar la democracia. Y si las comunidades no quieren minería, entonces no hay minería nomás. Y ahí nos vamos a los datos, Janet. ¿Cuánto representa la minería? Es falso que la minería sea, como se había afirmado acá, un componente fundamental de las exportaciones. No hay tal. En las exportaciones de productos primarios que encabeza el petróleo representan el petróleo el 30% de los primarios y 24% el petróleo, el 24% de las exportaciones totales. La minería no llega a representar ni el 0,1%. En términos de Producto Interno Bruto, ¿cuál es el aporte del petróleo al PIB? El aporte del petróleo al PIB es del 8%. ¿Cuál es el aporte de la minería al PIB? Es menos del 0,5%. Pero Pablo, solamente una pregunta. ¿Esos datos reales están basados en lo que hoy produce la minería? Es decir, en base a lo que producen las dos mineras, ¿verdad? Pero mire, es que solamente el 5% del territorio nacional está concesionado. Sí, solo el 5%. Entonces, usted tiene ahí un 95% todavía de posibilidades de que la minería traiga mayores recursos. Pero independiente, digamos que... Hay que respetar la ley, Janet. Siempre hay que respetar la ley. Hay que respetar la Constitución, siempre. Y la ley nos obliga al consentimiento libre, previo, informado. Sí, totalmente de acuerdo. No quiere nomás. Totalmente de acuerdo, pero estamos hablando de posibilidades, ¿sí? De ahí que la normativa o lo que sea lo limite, eso es otra cosa, pero posibilidades de la minería hay. Ahora tenemos esta realidad, ¿sí? Y créanme, yo creo que la mayoría de ecuatorianos estamos con que ojalá se desarrollara más la industria del cacao, la industria del café, la industria del banano, la industria del camarón, la industria de la pitahaya, la industria del brócoli, la industria del turismo, que yo creo que tenemos maravillas aquí para enseñar, pero no hay ese desarrollo. ¿O qué es lo que nos hace falta? ¿Por qué los inversionistas extranjeros siguen interesados en el potencial que tiene la minería y no les interesa el potencial del cacao? La minería no tiene ningún potencial, no representa ni el 0,1% del PIB. Claro, algo que no representa absolutamente nada cuando tiene sectores importantes. El sector de la industria, Janet, representa el 16% del PIB. El sector de la construcción representa el 10% del PIB. Pero resulta que el sector de salud y educación, Janet, representan el 25% del PIB. Es decir, el sector educativo y el sector de salud generan muchísimo más recursos que la minería. Apostemos a eso, pues. Apostemos a los sectores que más representan. Santiago. Sí, yo creo que Pablo ahí pone un punto importante en el debate sobre el aporte a la producción nacional. Yo estoy refiriendo, y estuvimos discutiendo durante todo el programa, la necesidad de fortalecer dolarización con dólares. Eso queda la conclusión. Para fortalecer con dólares la minería es el cuarto rubro de exportación de las exportaciones no petroleras. O sea, también he sido muy claro. O sea, y si ya queremos meter el petróleo es otra cosa. Ahora, los 3.000, los 4.000 millones de dólares, a mi modo de ver, lo veo interesante e importante. Para generar, ¿qué sector puede generar 4.000 millones de dólares en exportación? Puedes revisar el dato de 2024 y son 3.800 millones de dólares exactamente. 3.800 millones, eso es una cantidad importante para el país. No le pidamos a la minería gran empleo. También, bueno, está bien, pongamos los puntos sobre las IES. No le pidamos gran empleo porque no es un sector extremadamente generador como el turismo. Está bien, no es esa la función de la minería. Mientras se construye la mina, sí, claro, es el mayor pero digo, no no es el, ¿cómo decirlo? No es el gran sector generador de empleo. No es esa su fortaleza, que genera empleo y empleo también técnico. Yo soy profesor de la Universidad Central, tenemos una facultad de geología de minas. Entonces, lo que queremos es que esos chicos vayan porque son mano de obra calificada en un proceso de minería responsable. Eso es lo que yo pienso. Pero obviamente no es como dijo,
La agricultura, el turismo son los grandes generadores. Pero no, nadie puede rebatir que es un gran generador de divisas para lo que estamos conversando. Ahora, segundo, artículo 419. Buena pregunta para los candidatos. Pablo dice, no me gustan los acuerdos comerciales. Artículo 419 de la Constitución, que, ¿no es cierto?, establece los casos en los cuales se requiere aprobación mediante referéndum para la ratificación de los tratados internacionales. Porque puede haber, el Ecuador no puede obligarse a ceder competencias a entidades extranjeras. El Ecuador requiere, no sé, garantizar la soberanía nacional. Buena pregunta para los dos candidatos. Porque si es así, entonces no firmemos nada. Buena pregunta. Si estoy pensando como piensa Pablo, yo respeto mucho, hay que respetar, pues obvio, respeto su criterio. Pero entonces, buena pregunta para los dos candidatos. Usted quiere avanzar. Y le recuerdo a Pablo y a los ciudadanos, nosotros firmamos un acuerdo con Costa Rica, aprobado por la Corte Constitucional y por esta Asamblea, que dijo, señores, no hay problema en cuanto a lo que es arbitraje internacional. Entonces ya hay antecedentes. Si queremos discutir, hemos firmado con China, tenemos firmado con Costa Rica, hay que avanzar con Corea, hay que avanzar con Canadá. Ahí también algunos movimientos sociales han dicho no queremos, porque ese acuerdo exclusivamente es para beneficiar a las mineras, lo cual yo personalmente no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo que se cumpla la ley, por ejemplo, con la consulta previa a las comunidades, sí, pero resulta que el país, ninguno de los gobiernos le ha dado prioridad a la ley de consulta previa. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hay que hacer es política nacional, ponernos claros, queremos o no queremos, y eso sí son definiciones de los candidatos. Sí, a mí me parece que hay un punto. Y antes de ir con Carolina, creo que en aras de la justicia y de la igualdad y de la transparencia, pongamos qué fue lo que dijo la candidata el día de ayer, porque yo creo que va muy en la línea de lo que Santiago está diciendo, también va en la línea de lo que Pablo ha dicho, pero ayudémosle a resolver, digamos, al elector en este caso, o en aras de esta discusión, cómo podríamos ayudar, en este caso a Luisa González, y yo creo que el otro candidato va a plantear lo mismo. Escuchemos lo que dijo ayer en un medio digital llamado La Contra, y usamos ese byte para esta discusión. Gisela Garzón y Paola Cabezas asistieron a un medio de comunicación. Creo que se enredaron en un tema que obviamente no dominan, más allá de que son grandes compañeras, las estimo mucho, pero ellas son asambleístas. ¿Ya? Paola Cabezas creo que fue reelecta, ¿sí, no? Sí. Paola Cabezas fue reelecta y Gisela Garzón no fue reelecta. Termina el periodo ahora, sí. Pero son asambleístas. Y ellas han hablado desde su postura personal, se han expresado, creo que se enredaron en un tema que no lo manejan, pero vamos a ser claros aquí. Ellas son asambleístas, con todo respeto. Quien va a gobernar es Luisa González. Las decisiones de inicio a fin irán con mi conocimiento y aprobación. Y yo he sido clara en decir cuál es mi política de gobierno y cómo voy a gobernar. Y he presentado 5 planes donde está claramente qué acciones voy a tomar. Y en eso he sido muy clara. La dolarización se sostiene y se defiende y se mejora y se cuida. ¿A través de qué? De mis propuestas para el sector productivo. De mejorar desde la infraestructura en el país, vialidad, puertos, aeropuertos, hasta la atracción de la inversión extranjera, para lo cual se requiere seguridad jurídica, no andar violentando la Constitución y la ley, ni quitándole derechos a tu vicepresidenta, porque sí, no asaltando sedes diplomáticas, porque ya hemos recibido el castigo de la comunidad internacional. El año pasado, en noviembre, se hizo la Cumbre Iberoamericana de Naciones. 0 países vinieron, 0. No vino ni un país latinoamericano. Ecuador aislado del mundo. ¿Por qué? Porque el presidente... Sí, bueno, la idea central era esta, ¿no? Que finalmente dice que cuidar la dolarización. ¿Y cómo se cuida la dolarización? Con inversión extranjera, seguridad jurídica, certidumbre en la parte económica y política. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué significa eso? ¿De dónde saca el dinero para poder fortalecer y cuidar el dólar? En una economía en donde tenemos 10.000 millones de dólares de necesidad de financiamiento y 5.000 millones de dólares de déficit fiscal. Entonces, dinero para poder hacer toda la obra que se necesita para dinamizar la economía, no hay. Seguridad jurídica para atraer la inversión extranjera, no hay. Certidumbre económica, no hay. Hay que tomar
hay que tomar decisiones y hay que hablar claro sobre qué es lo que se puede hacer, cuáles son las alternativas, y esa va a ser mi última parte, no sin antes darle paso a Carolina, porque mira que la candidata ha tenido que entrar a sacar la pata que han metido sus coidearias, ¿sí? Y no solamente en esta semana, sino a lo largo del tiempo, primera vuelta, ahora segunda vuelta, elecciones anteriores, es decir, todo finalmente se recupera y se pone sobre la mesa para, para poner este punto de vista político, ¿no? De la inconveniencia de hablar de un Ecuador. Sí, creo que lamentablemente lo que le sucede a la candidata González es que finalmente ella es y no es la protagonista de esta candidatura. Y es triste decirlo porque al menos en mi caso soy una fiel defensora de la participación y del protagonismo de las mujeres en la política, pero finalmente ella termina siendo la consecuencia y termina tratando de salvar, digamos, lo que ha pasado con las voceras de su campaña, porque, digamos, es y no es, porque hay unos caciques de ese partido, de ese movimiento político, que finalmente, y pese a lo que dije al inicio de esta discusión, creo que en el fondo la Revolución Ciudadana siempre ha tenido este debate interno, ¿no? Lo pensaban, lo decían y debatían el tema de la dolarización los propios mentores de este partido político, ¿no? Y yo insisto, ¿no? Yo no creo que la dolarización esté escrita en piedra. Sin ser una experta, sostengo y pienso que los expertos económicos tienen todo el derecho de debatir esta idea, porque sé que en varios países del mundo hay varias formas de manejarse cuando no tienes una moneda propia. Entonces yo creo que me considero de estos ecuatorianos que no me aferro a la dolarización, porque entiendo que hay nuevas medidas, ya lo decía Pablo, los fintech, hoy mismo más de uno nos hemos emocionado con la idea de transaccionar con las monedas electrónicas. Entonces lo que a mí me parece en el fondo, y ya hablando desde la perspectiva de la comunicación política, es que lo que hoy vemos a pocos días de que largue la campaña electoral es una candidata que es y no es. Me explico, que tiene que salvar ideas que no le pertenecen, porque finalmente no representa lo que terminó cayéndole por un protagonismo de un partido político que ha priorizado una candidata que finalmente es obsecuente a los dueños de ese partido político. En resumen, le hace mucho daño el ají con mote. ¿Sí? Pero Pablo, necesito terminar el programa, creo que es muy importante, o sea, creo que en algo, estamos de acuerdo en algo, necesitamos fortalecer la dolarización, yendo a lo real, a lo práctico, a lo que hay que hacer para poder llevar a la práctica lo que prometen los candidatos en esta ocasión, los políticos en general en todas las campañas electorales y en su día a día. ¿Cómo fortalecer la dolarización? Es decir, ¿cómo en este caso, qué debería hacer Luisa González, qué debería hacer Daniel Noboa para poder cumplir su palabra de fortalecer las exportaciones, fortalecer la industria, dinamizar la economía, cuidar el dólar? ¿Sí? ¿Cuáles son las alternativas que tienen? ¿Qué le recomendaría usted? En este caso a Luisa González, que ha sido como protagonista de este programa, pero yo creo que en las mismas está el señor Daniel Noboa, porque la situación del país, o sea, van a asumir el mismo país, no van a asumir países distintos, van a asumir el mismo país con la profunda crisis económica, social, de violencia y todo que tenemos ahora. Los dos van a asumir el mismo país. Entonces, ¿qué podría decir usted? ¿Cómo fortalecer el dólar? Sí, en ese sentido me parece correcto, sobre todo que se haya llegado a la conclusión que no va a existir una moneda paralela, no va a existir una salida de la dolarización. Hay que tranquilizarle al elector, Janet, hay que darle garantías para que el elector se concentre en planes de gobierno, para que el elector se concentre en decisiones sustentadas y no asustarle con algo que simplemente no existe. Y me parece interesante la propuesta de fortalecer la dolarización. ¿Y qué hay que hacer? Creo yo que hay que poner la casa en orden. Hay un desorden en las finanzas públicas impresionante. Hay un desorden también en el Código Orgánico Monetario y Financiero impresionante. Hay que ordenar nuevamente el Código Orgánico Financiero. Hay que eliminar, por ejemplo, esa relación que existe entre el balance del Banco Central y las reservas internacionales.
¿no? Eso está en el artículo 33. Las reservas internacionales no tienen por qué respaldar el balance del Banco Central, ¿no? Esa es una distorsión que nos impusieron en el año 2019 que ha provocado muchísimo desorden a nivel macroeconómico y hay que poner en orden en eso. Ojalá la próxima asamblea rompa fracture si se quiere, esa espuria relación entre el balance del Banco Central y las reservas internacionales y le dé a las reservas internacionales el rol que realmente tienen, ¿no? Entonces, eso me parece lo primero. Y lo otro, tranquilizarle a la ciudadanía y, por supuesto, una estrategia de reactivación. Necesitamos una estrategia de reactivación que contemple el empleo y la seguridad como sus prioridades más importantes. Claro, pero ¿cómo? ¿Con qué dinero? Sí, o sea, es muy puntual la pregunta, ¿sí? ¿Con qué dinero? O sea, la idea, digamos, del diagnóstico y la necesidad está planteada, pero ¿cómo satisfacemos, cómo resolvemos ese problema de necesidad de, por ejemplo, fortalecer las exportaciones o atraer la inversión extranjera o fortalecer el dólar, ¿sí? Le pongo sobre la mesa, la única alternativa que tenemos ahorita, o mejor dicho, entre las alternativas que tenemos es subir los impuestos o hacer préstamos internacionales. ¿A quién? Le dejo a usted, pero no sé si está de acuerdo. ¿O tenemos otras alternativas? ¿Cómo lo ve? Sí, Janet, poner la casa, yo te había dicho poner la casa en orden. Pero hay algo que se llama Plan Nacional de Desarrollo. Hay que cumplir el Plan Nacional de Desarrollo. Fíjate tú, en el Plan Nacional de Desarrollo hay una estrategia territorial nacional y hay un presupuesto general del Estado que tiene que ser construido en función del Plan Nacional de Desarrollo porque recursos hay, Janet. Lo que pasa es que hay un desorden. Fíjate tú, para que tengas una idea nada más, la deuda interna, la deuda del país. No, hace tres años, cuando no teníamos todavía esa regla de respaldo, la deuda interna del país era de 16.000 millones de dólares, la deuda interna. Hoy, esa deuda interna está en 35.000 millones de dólares. Y la mitad de eso se debe a los convenios de liquidez. Eso se debe al desorden de las finanzas fiscales. Hay que poner orden. Fíjate tú, la ley dice que los créditos externos tienen que ser contratados para inversión pública. Y correcto. Resulta que en los últimos años hemos contratado crédito externo para gasto corriente. Y eso está prohibido por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Entonces hay que poner en orden la casa. Cuando pongamos en orden la casa, ahí vamos a ver que sí hay los recursos para la reactivación, porque los últimos 3-4 años son de un desastre absoluto en manejo presupuestario y no hay nada de inversión, absolutamente nada de inversión pública. Y, por supuesto, hay desatención en sectores estratégicos claves. Eso el país tiene que corregirlo en las próximas elecciones. Perfecto. Cierro con usted, Santiago. Sí, gracias. A ver, yo creo que hay dos medidas que me parecen fundamentales que debería tomarse a partir de mayo. Una primera visión, digámoslo, política, que sean políticas de mediano y largo plazo. Ya no podemos seguir al susto, saltando las cosas, sino asumir que se va a gobernar durante 4 años y poder implementar esas políticas. Número uno, la reactivación económica. Hay que recuperar la inversión pública, pero hay que recuperar la inversión privada. Hay una nueva ley, nadie habla de eso. Salió en diciembre del 23, que se llama la Ley de Eficiencia Económica, donde está el nuevo marco jurídico para la alianza público-privada. ¿Por qué no podemos utilizar esa ley para sostener la construcción de carreteras, la construcción de infraestructura productiva que el país necesita, pero con riesgo del sector privado? Y hay un nuevo marco muy importante, incluso de IAPA hay un nuevo marco para las zonas francas, que Ecuador no ha podido desarrollar. Número uno y número dos, porque sería largo explicar, y ahí también hay algunos cucos y oscuros, en el sentido no declarar enemigo al sistema financiero nacional. El sistema financiero nacional tiene que mojarse el poncho, eso es mi concepto, por el sector productivo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí se requiere ciertas reformas para darle mayor liquidez sostenible al sistema financiero. Y este sistema financiero, el 30% son las cooperativas de ahorro y crédito. No hay país en América Latina que tengamos esa fortaleza acá. ¿Y quiénes son las cooperativas de ahorro y crédito? Están en los territorios. Entonces, ahí hay una necesidad de una política rompiendo ese tabú de que estos son los que mucho ganan, no sé qué, no sé. No, eso no va así, sino el crédito que necesito para la producción, para el microempresario, para las mujeres, para los jóvenes, ahí está.
Tanto es así. Pero con una tasa de interés un poco más asequible. Por ejemplo, esa es una política que hay que preguntarle a los candidatos. ¿Cuál es la política de mejoramiento de tasas de interés? Ahí hay un tema todavía que tenemos que resolver, por ejemplo, desde la parte académica, cómo podemos hacer que la baja de la tasa de interés sea más razonable. Porque hay unos principios, Janet, muy complejos, en donde el momento que la tasa... Por decreto no se puede. No se puede. Por ejemplo, hoy se está entregando la tasa de captación que se llama la pasiva. Si tú y yo voy a depositar en una cooperativa, pues me dan el 7%. No me pidan que la cooperativa cobre 7% en un crédito, por favor. Eso no es dable. Entonces, creo que hay mucho que trabajar en esa área, como digo. Uno, inversión productiva, inversión incluso pública, vía alianza público-privada, hay un nuevo marco jurídico. Y dos, unas reformas que me permita avanzar y convertir al sistema financiero nacional en la gran palanca de la producción. ¿Te das cuenta? Ahí también hay, como digo, hay algunos planteamientos que no están claros de lo que puedo ver, porque se necesita voluntad política para una política en donde el sistema financiero sea lo que tiene que ser, la palanca del desarrollo, sin miedos, sin cucos, sino comprometidos a trabajar en lo que nos interesa. ¿Qué nos interesa? Crédito, comprarme la casa, cambiar esto, cambiar lo otro, pero eso se hace con un sistema financiero. Hoy, lamentablemente, muchos gobiernos han descuidado la banca pública. $4 de $100 que se emite de crédito en el país, banca pública. ¿No será que necesitamos que la banca pública entregue $20 de los $100 que circulan? Pero además que los entregue técnicamente, Santiago, porque a mí me da, la verdad me llama mucho la atención, porque todo lo que, no todo, pero bueno, parte de lo que se presta a través de la banca pública después no se condona. Se condona, sí. No se cobra, porque en el momento se dan préstamos de manera política, por coyunturas, y no de manera técnica. Estas personas no reciben asesoría. Pero bueno, tengo que terminar el programa. Realmente, de lo que usted dijo y lo que Pablo acaba de decir ya al final de este programa, me surgen muchísimas preguntas y creo que es sano poder debatirlas y discutirlas, así que quisiera comprometerles para que en alguna otra ocasión podamos seguir hablando de las alianzas público-privadas o las tasas de interés o la necesidad de créditos y que la banca se moje el poncho. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo integramos más a la banca y dejamos de verlo como un enemigo? ¿Cómo se fortalecen a las cooperativas? Que de acuerdo a lo que dice Santiago, pues ahí están en territorio, conocen a su gente, saben quién tiene buenas ideas, quién tiene la capacidad, quién merece apoyo, quién es buen pagador, etcétera. Que pues hay cooperativas aquí que son unos monstruos. La YEP es más grande que el Banco Pichincha, dicen, o tan grande como él. Entonces, pues sí, posibilidades hay, pero como les digo, no quisiera seguir ampliándome más por tiempo, pero muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a Santiago, gracias por su apertura, gracias por la altura del debate. Creo que es muy importante escuchar, sobre todo distintos análisis que pueden parecer contrarios. Yo encuentro muchas coincidencias en lo que han dicho y sobre todo, y gracias a Carolina también por ayudarnos también a analizar cómo la parte política finalmente termina interpretando algo que debe quedarse en lo técnico. Ese quizás es mi mensaje final. Y busquemos, digamos, apoyemos al periodismo para que pueda justamente poner sobre la mesa este tipo de debates técnicos que pueden alimentar a la gente, que dicen, qué aburrido hablar de economía, qué aburrido hablar de dolarización, qué aburrido hablar de inversión extranjera. Pues depende y sobre todo que depende de cómo se lo haga y depende de la responsabilidad, el interés que cada uno tenga sobre los temas que pueden ser aburridos, pero son inmensamente importantes para tomar decisiones. Y estamos frente a eso, a que el Ecuador tome decisiones frente a cuál será el futuro inmediato de nuestro país. Gracias y a todos que tengan una buena tarde.